Título 3 y 4 de El último baile de Michael Jordan. Dicen que promete. Promete, así es que esta noche la veo y mañana mi reseña. Muy bien. Eugenio Calderón, ¿cómo estás? Instagram. No, en en Netflix. No, es que como el Instagram ha estado hoy como así. Buenas noches, bienvenidos, esperando que hayan disfrutado de un buen fin de semana. Marcelo Betancourt. Un placer, como siempre, estar con ustedes iniciando esta semana. Yo sí ya los vi, los 3 y 4, pero mañana lo hablamos. Quiero aprovechar para que le enviemos un saludo a Claudio Martínez, el chino, nuestro colega, quien pues ya se encuentra en el país, en cuarentenado, por supuesto. Chino, te enviamos un saludo. Yo creo que algo se le ocurrirá. Si empieza a escribir un libro ahorita, le puede salir una crónica de lo kitsch muy buena. Aparte es una de las debilidades de nuestro amigo. Así que le enviamos un saludo, un abrazo al chino Martínez. Bueno, ¿Lo podremos tener algún día por vía Skype? no lo sé, pero vamos a consultar. Tal vez un Instagram, ya que usted se está declarando fan de esa red. Saludos, chino. Los temas de esta noche en discusión a la carta. Esta noche en el Gráfico TV analizaremos: Fast Food toma posición. Y Europa arroja esperanza. Muy bien, vamos a hablar de todo un poco, pero arrancaremos conversando sobre la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Por qué? Porque hubo información interesante este fin de semana. Nuestro colega Samuel Martel conversó con el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol y además hemos recolectado información desde otros lados y me parece que ya se está dibujando un poco cuál es la posición de la FEDFUT en esta coyuntura. Hemos elegido 4 frases del señor Carrillo para luego conversarlas. Primero, aquí está. Él tuvo una teleconferencia junto con los presidentes de la Primera División el viernes y pues ya están reconociendo que el fútbol podría volver, pero en todo caso a puerta cerrada. Ya se conversó sobre esta posibilidad entre los presidentes de la Primera División y el presidente de la Federación Salvadoreña del Fútbol. Ese es como un primer contenido. Sigamos, vamos a ver todas las frases y luego lo discutimos acá con los compañeros. Número 2. Le ha pedido la Federación de Fútbol a través de su presidente a la Primera División que analice el tema de los jugadores y entrenadores que están fuera del país y que al volver pues deberán entrar a un centro de contención y cumplir con una cuarentena. Es un listado que se hace rápidamente, nada menos los entrenadores de FAS, de Águila, eventualmente el de Alianza que está intentando salir hacia Colombia de modo urgente, etc. Número 3. Reconoció que FIFA les ha pedido un documento que ya lo enviaron, una evaluación del impacto del coronavirus en las 3 ligas y le pidió a la federación una explicación de por qué suspendió todos los torneos oficiales. Y finalmente aclaró que los fondos FIFA, de los que se conversó todo el fin de semana, no se usarán para ayudar económicamente a los equipos profesionales por la pandemia. Yo creo que ya ahí tenemos dibujada una posición de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol sobre las principales materias que nos han tenido ocupados en los últimos días. ¿Por dónde quieres empezar, Marcelo? Hay mucho por dónde... Para empezar, creo que, por lo más blandito, creo que es inviable poder comenzar un torneo a puerta cerrada para mí. Sí. Es decir, no veo cómo los equipos profesionales de acá, de Primera División, podrían sobrevivirlo. Es decir, yo sé que ya de por sí llega poco público a los estadios y digamos que ese es uno de los motivos por los cuales se llegan a atrasar o al menos eso es lo que ellos esgrimen como argumento para atrasarse tanto con los salarios. Por tanto, si ya de entrada asumís que no vas a poder comenzar un torneo sin ingreso de taquillas, no veo cómo puedan sobrevivir ningún equipo. Lisandro Polo lo dibujaba el otro día. Él decía que por lo menos en Alianza y en otros equipos como Águila, las taquillas son el 40% de la plantilla, del costo de la plantilla, del presupuesto que tienen mensual. Pero eso es Alianza. Y el resto se cubre con patrocinios y otro tipo de cosas. Pero en caso de otros equipos del interior del país, generalmente la taquilla es un 80% de sus ingresos. Por tanto, partiendo de ahí, me parece inviable un torneo
a puertas cerradas, y si el Ministerio de Salud no va a permitir que en 2020 se juegue con público, no veo que regrese el fútbol este año, por ejemplo. ¿Este año? Este año. Ok, muy bien. ¿Te parece que eso es lo más blandito? Sí. Y lo más Ni durito. me quiero imaginar, ni me quiero imaginar. Muy bien, bueno, Marcelo ha orientado por ahí la conversación. Rodrigo, ¿te imaginas crees que el campeonato nacional puede comenzar en algún momento de este año bajo esas condiciones que mencionaba el presidente de la federación, específicamente jugar a puerta cerrada? A puertas cerradas completamente no creo. Al menos económicamente, concuerdo con Marcelo, no es viable. Sin embargo, no creo de que no puedan existir alternativas que creo yo que ya están buscando. Incluso me parece que el intercambio de información con la FIFA puede llevar a una extensión de la ayuda económica. Quizá la parte menos blanda, más importante de lo que dijo Carrillo, es que no van a utilizar los fondos de FIFA para pagar, para dar ayuda a quienes más lo necesitan. A mí no me parece tan coherente. Sí, quienes más están sufriendo son los empleados de los equipos, directamente los jugadores y los demás miembros de los equipos, y el dinero no se utiliza para ayudarles, no entiendo para qué es el dinero. Y me parece que cualquier proyecto de FIFA de desarrollo para un país como el nuestro, para una liga como la nuestra, queda en segundo, tercer y último lugar en comparación del drama humano que se está viviendo. Ok. Eugenio, hablemos primero, cerremos el tema del inicio del campeonato, o de si es viable más bien al inicio no, que si es viable un campeonato en El Salvador jugándose a puerta cerrada. ¿Cuánto tiempo? Al menos el próximo torneo en su totalidad. Todo el torneo. Estoy planteando un escenario, pero si a usted no le gusta, plantee otro. Al final es su opinión, señor. FIFA va a enviar $500,000. Y ahí decía que era para aliviar los efectos de la pandemia en las asociaciones que pertenecen a FIFA. Tiene razón el señor Carrillo en decir que esa ayuda no es para las ligas. Para los equipos. Para sus afiliados. Para la primera, segunda, tercera división y lo que... Entonces, la federación es una institución aparte de las ligas profesionales de este país. ¿Verdad que la regula? Es la que la regula, ¿ya? Entonces, nosotros nunca hemos hecho un análisis, un estudio de cuánto es el presupuesto de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol. Hemos sabido que hay una enorme carga, como en todas las oficinas del Estado en nuestro país, que casi todo se va en cubrir salarios. Ese es el organismo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. En algunos momentos de la historia, y no hace mucho, llegó a tener hasta 485 empleados. Y cualquier aficionado se preguntaba. ¿Dónde entran las ligas ahí? Es muy complicado mezclar ahora si la federación necesita ese $500,000 para la posibilidad que tú hablabas de que esto no se pueda reinventar hasta el próximo año. Entonces me parece que están previendo el mantener su organismo que se llama Federación Salvadoreña de Fútbol. Correcto. Y la liga es la que genera el espectáculo de los equipos. Correcto. ¿Ya? Entonces, esos equipos, algunos de ellos tienen para apegarse ahora a la posibilidad de que viene una ayuda. La mayoría
hicieron esfuerzos muy grandes para cancelarle a los jugadores, mitigar un poco el primer impacto de la pandemia en nuestro país. 10 de los 12 equipos. 10 de 12 equipos, estamos hablando de un alto porcentaje, pero hay un cáncer en nuestro fútbol que no permite que los que quieren enrolarse en un trabajo más efectivo y apegado al profesionalismo puedan avanzar. Y el que venga hoy una ayuda y decíamos, ok, veamos, son 30 jugadores de primera división, 50 de segunda y 80 de tercera división que la están pasando muy mal hoy. De un conglomerado de unos 600 jugadores entre las 3 ligas. Entonces, me parece que tenemos que descifrar, ok, los fondos son internacionales, son de FIFA para las federaciones. Sí, eso está claro. Pero en el comunicado de FIFA, Rodro, hablaba en cuál era la prioridad de esos fondos. Bueno, yo voy a volver a la prioridad de los fondos. Aparte, no respondió usted a la pregunta, pero vamos a volver a la prioridad de los fondos, porque yo creo que de alguna manera todo lo que dice Carrillo está conectado. Ahorita lo que se necesita es efectivo. Lo necesitan los equipos para pagarle a sus jugadores, en el caso de Independiente y de Sonsonate. Y probablemente también lo necesiten de la Alianza, que es el que aparentemente tiene la mayor solvencia, hasta el Jocoro. Todos necesitan efectivo también porque saben que vienen unos meses duros en los que probablemente no va a haber tantos patrocinadores, en los que si deciden jugar tendrán que hacerlo puertas cerradas. El fútbol profesional necesita dinero. También lo necesitan las alfas porque tienen un montón de entrenadores y empleados, muchos de los que mencionabas, y ellos están igual pensando, híjole, si no hay actividad, si no hay niños ni torneos que realizar, ¿nos irán a seguir pagando? Los empleados de la federación igual, todo el mundo está preocupado por el efectivo. Entonces viene FIFA y manda $500,000. Pero viejo, de verdad te digo que para los que necesita el fútbol, $500,000 se les puede ir así también, porque los gastos operativos de la federación son altos. Entonces yo coincido en que humanitariamente la federación podría apoyar a algunos sectores y ojalá que lo haga, ¿verdad? Además, para recuperar un poco de credibilidad y tener algo de liderazgo y de solvencia moral y ética, ¿no? Pero la federación tampoco puede ni le podemos endilgar la responsabilidad de salvar a los campeonatos profesionales. Claro, ahí está la diferencia. No hay manera, ese asunto está muy complicado. Tendrían que repensar el producto. Y yo no he visto todavía, me parece que hay como una resistencia, Marcelo, Lo que pasa de algunos es que dirigentes a aceptar esa realidad. Incluso ahorita estamos escuchando que no aceptarían jugar a puerta cerrada. Sí, exactamente. Por eso te digo que difícilmente va a haber fútbol si no hay ayuda y si no hay público. Es decir, te ves alrededor del mundo y todo el mundo está hablando de regresar a jugar al fútbol. Nadie está hablando de meter público a los graderíos. Sí. Por ejemplo, pero tú decías algo acerca de qué es lo que le importa a la federación. Se entiende que la mayoría de los equipos de primera división, segunda, tercera, incluso la misma federación, las alfas, todos, se sabe que no están haciendo un buen trabajo. No es popular querer, y eso sin pandemia. Sí. Con pandemia, digamos, ya se agrava un poco la cosa y por tanto no es popular ayudarle a gente que ha sido irresponsable cuando no había crisis y ahora... Pero yo te digo que a la federación no le preocupa llegar a salvar la primera división, a la segunda, tercera. No. A la federación lo único que le preocupa es salvarse a sí mismo y sus intereses. A la federación no dudo que le importen las alfas y si un entrenador allá en Usulután se queda o no sin recibir su salario. A él lo que le importa es mantener a sus selecciones. A selección FC es lo que ellos trabajan, ¿verdad? Y eso es lo único que les preocupa, saber si van a poder tener para poder hacer estos viajes o para pagarle al entrenador, por ejemplo, que ese es un tema que la federación no ha querido abordar todavía, sobre el salario de un entrenador que durante este año probablemente no va a dirigir ningún solo partido, por ejemplo, no va a dirigir. Entonces, a la federación le preocupa a sí misma. Los demás, yo estoy de acuerdo no le con importa. eso, Marcelo, pero eso es ahorita. El tiempo parece ir muy lento, pero en unos meses va a necesitar a los jugadores de los equipos.
Y ahí es donde me parece que comienzan esos vasos comunicantes. Y el punto es el siguiente, la federación puede querer salvarse solo a sí misma. Pero el fútbol se va a hundir todo si no tiene un plan. Yo creo que en ese sentido es donde la FIFA tiene que pensar. La FIFA tiene no millones, tiene billones en reservas. Y usualmente los utiliza la FIFA. Bueno, tiene su gallina de los huevos de oro, que es el Mundial de Fútbol Masculino Mayor. Con eso organiza el resto de mundiales, los juveniles y todo eso. Pero aún así le quedan toneladas de dinero en reservas. Si no lo va a ocupar ahorita, ¿cuándo lo va a ocupar? Si es que ese imperio que ha hecho la FIFA, esa gran sede en Zurich y esa monumental cuenta bancaria, en donde obligan a los países sedes a endeudarse más de los que pueden y ellos no pagan, ellos solo reciben, ellos no organizan los mundiales, los países sedes son los que corren con los gastos, ellos solo reciben los derechos de televisión. Si no lo vas a ocupar ahora para salvar a tu materia prima, y no estoy hablando de Europa, porque en Europa hace 30 años dejó de vivir del fútbol a través de las taquillas. Europa, y no solo Europa, México, por ejemplo, es un negocio millonario que vive de los derechos de televisión, pero hay otros países donde no se vive de los derechos de televisión como el nuestro. Si no se ocupa ahora todos esos millones, no sé cuándo lo van a ocupar. Te voy a decir una cosa, es que hay un factor, hay como una historia en común. Lo que estamos viendo de la Federación de Fútbol también lo puedes extrapolar a FIFA. Porque a FIFA no le interesa lanzarle un salvavidas al fútbol africano, al fútbol centroamericano, ni al fútbol de los países asiáticos más pobres o de Oceanía. A FIFA le interesa primero salvarse a sí misma. No he escuchado a Infantino decir que se va a rebajar el salario. También. ¿Verdad? Ni lo vas a escuchar. Y a FIFA lo que le interesa es que las ligas española, italiana, alemana, inglesa, la MLS, los mexicanos, que el grupo selecto esté bien, que los demás se mueran de hambre, que se pierda talento en las canteras del fútbol de África del Norte, les da lo mismo, porque eventualmente es parte también de su negocio. Ese desequilibrio es del cual también medra la FIFA. Pasémoslo al punto nuestro, como bien decía Marcelo, a la federación lo que le interesa es, con este pistillo seguimos cobrando todos aquí. Yo no lo considero eso nefasto, en lo absoluto, está bien. Pero en unos meses la federación se puede estar arrepintiendo de no haber dado un paso adelante y decir, hoy es cuando. Se la van a cobrar después los equipos. Coche necesita que los jugadores se la pueden cobrar. Que la reserva sigan Ya jugando. se la ha cobrado varias veces. Son los mismos, Cristian. Se la pueden cobrar. Son lo mismo. Entonces, tenés dos opciones, o actúas de modo egoísta y te salvas tú solo creyendo que el fútbol no te va a lastrar, o decides ser un poco solidario. Yo no estoy diciendo que consigan plata para dársela a los equipos. Hay equipos a los que de verdad yo no les daré ni un centavo, a gente tan irresponsable que tiene a los jugadores muriéndose de hambre, y a eso no les da ni la mitad de un chelín. Pero a esos jugadores, a los árbitros, pues sí vería cómo les auxilio un poco. Los playeros. ¿no? Sí, pero eso en una organización de un fútbol civilizado, no en el nuestro. Pero Chele, es que ¿Cómo vamos a Chele, hay que Espera, déjame aprovechar hablar. esta oportunidad, Sí, Chele. aprovechar esta oportunidad. Eso lo puedes esperar en una federación suiza, alemana, española, mexicana, ¿Y como por qué decía no Rodo. aquí? ¿Y por qué no aquí, Chele? Porque la Debemos estructura, renunciar a eso. estructura no te lo permite, ni ¿Pero te lo va a por qué permitir no? nunca, porque el aficionado que nos está viendo tiene una connotación, tiene una percepción de que la Federación Salvadoreña de Fútbol, en lugar de ser algo alegre, en lugar de ser algo exitoso, que nuestro fútbol, para no irnos lejos, nos hubiésemos mantenido al nivel de una Costa Rica, de una Honduras, de una Panamá. Pero, ¿cómo va a confiar? Dice la gente, ¿le va a llevar $500,000 de la FIFA a la Federación Salvadoreña de Fútbol? Lo primero que piensa alguien que tenga dos dedos de frente en este país es decir, Sí, Chele. ¿por qué? Porque la percepción y la historia nos marca que no tenemos un organismo efectivo al frente del fútbol. En todo eso coincidimos, Chele. Hoy queremos pero hay que en 2 meses no hay de que crisis vamos a renunciar. resolver los problemas de este país. Hoy decimos que el país se va a morir de hambre.
Si ya estábamos así, es que el país, Pues entonces no hay que hacer la nada. seguridad es una porquería. Ya estábamos así. Bueno, pero entonces tu posición es que no hay que hacer nada. En el fútbol, Sí, no hay que hacer nada. que hagan lo que quieran con Bueno, ese yo medio. no estoy de Pero acuerdo. hay que yo no estoy de aspirar a acuerdo. hacer- Pero hacer se la puede cosa bien. conseguir la información. Pero hay que aspirar a ayudar. ¿Y Se- por qué no tú- aspirar? tú- ¿Por qué no proponer? ¿Por Hay, qué hay no un aficionado tener que la haya inquietud? solicitado la información sobre ese armatroste. No que ha podés ir puesto de- ahorita no podés hacerlo y de la federación no podés conseguir información porque todavía hay un litigio que por cierto lo tiene un colega nuestro contra la federación, el tema del IAIP. Es que todo eso Chile no va a cambiar, pero lo que estamos pidiendo es a los dirigentes de ese instituto que tengan un poco de solidaridad con un grupo de, ¿qué? Debe haber al menos 50 personas que no tienen que comer mañana y gente que está relacionada con el fútbol. Estamos No van a pidiendo ganar. que al menos de esa gente se acuerden, Chele. Sí. Que en Pero abril dices- se les vence pero el ellos contrato dicen- de casa y el 1 de mayo no van a tener dónde vivir. Pero bueno, entonces dicen, si me alcanza para proteger mi institución y lo otro no es mi obligación, Pero Bueno. los jugadores son tu materia prima. Pero, Chele, ahí es a donde oíme. Es que estamos Eso es- Chele, sabemos A ver. que esto es poco probable. Lo sabemos todos aquí. Pero lo que queremos subrayar es que si en este momento no demostras tener empatía, ¿y entonces cuándo, Sí, Chele? pero Entonces O nunca. sea, tiene que haber un justo en Sodoma. pero, por lo eso, menos. pero entonces la federación dice, Es cierto. si la federación dice no tengo ingresos de aquí a diciembre de este año Y así y va a este ser, medio Chele. millón me alcanza para proteger la institución, ese es el mensaje que ha lanzado hoy su presidente, ningún otro. Pero Que esto- podemos decir, es que hay 20 jugadores colombianos, 3 argentinos, 4 brasileños, y muchos salvadoreños. que ya están sin techo casi, que les queda una semana para lo de los benditos finiquitos. ¿Eso por qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo esto que está viviendo nuestro fútbol? Entre otras razones porque hay equipos que no son profesionales y cuyas administraciones tampoco son serias. Este servidor tiene 30 años de venir martillando en lo mismo. Pues sí, Chele, pero este no es un periodo normal. Mira, pero es que el sí- mundo, Espérate, el es que mundo vamos a está en esperar un que lo periodo resuelvan. extraordinario y te voy a hacer una Que lo pregunta. resuelvan ahora. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué preguntón ha si venido tú hoy? fueses el sí, que no A ver, respondes sí, nunca, ese es el no problema. respondo. Si vos fueses el administrador de esa institución y tenés conocimiento de que hay personas relacionadas con tu negocio que están en una crisis seria humanitaria y tú tienes un empleado que cobra $22,000 al mes, te quedarías de brazos cruzados. No sé, habría que revisar el contrato. Pero yo siento que el tema de la En este fútbol, un Sí. contrato. Mejor me río. es que lo que pasa es que lo estamos viendo como que antes el fútbol salvadoreño era distinto y ahora Sí, ha cambiado no. completamente Ah, con el y- virus. y no es cierto. Con la pandemia. Es decir, yo creo que en los últimos 6 años, todos los días ha habido un momento para ser empático con los futbolistas que se han quedado sin cobrar. Sí, Por claro. ejemplo, dicen, no es que ahora es que vamos a ser empáticos. No, es decir, hay gente, por mencionarte dos que se me vienen a la cabeza, que Aníbal Parada y Giovanni Zabaleta, que llevan cerca de 18 meses esperando que el Firpo les pague. Por decirte, Dos. dos de todo el plantel que tenía el Firpo. Y hubo colombianos que quedaron aquí tirados, y es decir, no es una situación de ahora. La federación ha hecho mal las cosas también y tampoco merece que la FIFA le dé $500,000 si es por eso, ¿me entienden? Entonces, si no han sido empáticos nunca, ¿por qué deberían serlo ahora, por ejemplo? ¿Por qué debería haber una esperanza de que van a ser empáticos ahora? Si ya desde entonces, desde antes se sabía que ellos han descuidado las reservas, han descuidado la primera división, la segunda división, ¿por qué ahora les debería importar? ¿Por qué ahora deberían ir con cuidado como que fuera piso de hielo? De que, Yo veo dos dice, razones, Marcelo, por las que les debería importar. La primera, por razones estrictamente humanitarias, pero tal vez no es ese tipo de gente. Entonces hay otras razones egoístas. El otro año, si tú quieres volver a facturar y si tú quieres volver a tananana, vas a tener que ir a Lisandro, préstame los jugadores. Y todos los demás.
Por eso, pero entonces, ¿cómo es posible Entonces, que... cuando le llegues a tocar la puerta diciendo, mira, quiero que aquel que salió chapudito de la crisis haga los microciclos otra vez. Y allá es donde los equipos le van a pasar la factura. Pero eso ha sido otra historia de nuestro fútbol por años. No va a ser a raíz de esta pandemia. Pero no- siempre han pero chantajeado, les siempre puede han convenir. chantajeado a la Yo sí federación. creo que les puede Siempre convenir. han chantajeado Yo a sí la... creo que les puede convenir. Siempre han chantajeado a la federación. Pero ahorita con los nadie le benditos está chantajeando, hombre, microciclos. Chele. pero Ni siquiera ver, sabes a ver. cuándo vas a poder, Lo- poder regresar a entrenos con la selección. Yo Chele. lo que me puedo preguntar es, y también a todos los de la palafernaria que hacía, incluso al colega, qué lástima que no lo tenemos hoy en la mesa, Diego López. ¿Y por qué te estás peleando con Diego López? Porque se me acaba de ¿Dónde venir a la está? cabeza con lo de que pasaron medio año que vamos a ir al hexagonal directo. Tenemos una selección que excesta. ¿Tuvieron cuántos partidos de Liga de Naciones? Buenas entradas, Sí, señor. ¿ya? Sí, Y llegas a Varias. febrero y en lugar de pedirle cuentas a la federación y decirle, bueno, ¿y las ganancias del año pasado? ¿Los derechos de la selección? ¿Los partidos que fueron a jugar a Estados Unidos? ¡Ey! ¿Cómo es posible que ahora dicen que necesitan el $500,000 para sostener los salarios de sus empleados? Con un técnico que gana... ¿Ah? Técnicos, porque hay otros que también están detrás de él. ¿Ah? Eso deberíamos de preguntarnos. ¿Cómo es posible que en un mes... ¡Ay, ayúdenme! Y la gente dice, bueno, y vos el tararara, y el Diego con el taraná, ponerle tú, Cristian, que no qué, y todos los partidos. Y el dinero, y el fútbol, que no es un negocio. Bueno, pues o cuidas el negocio Sí. o cuidas solo Mira, tu pero yo pedazo. siento que, por ejemplo, vaya, Ernesto Goche necesita que las reservas jueguen, porque de ahí está completamente toda la sub-20 que él piensa y va a Ahí tenés otro motivo. por ejemplo. Y como caso raro, es probable que pasen 10 meses sin jugar fácilmente la reserva. Sí, claro. Porque cuando regrese el fútbol de primera división, la reserva no va a ser la prioridad, mucho menos la sub-17, por Ni ejemplo. el torneo femenino, Por nada. decir nada. un ejemplo de lo... Pues se acaban de aprobar eso, de que es un requisito tener equipo de fútbol. Pues lo van a anular. Que no te quede duda. Lo van a anular. O se van a quedar sin ningún tipo de actividad. Vas a tener una federación sin liga. Mira, te voy a dar otra razón que creo que es un capital en el que nunca ha invertido el directivo salvadoreño. Es en su imagen política. Cuando el político quiere ganar votos, ¿qué hace? Al menos finge que le importa, ¿no? Que al menos fingen que les importa. Aquí nunca se les ha preguntado a la gente, y creo que si los directivos del fútbol salvadoreño hacen una encuesta de la imagen del directivo entre el público salvadoreño, están por los suelos. Están por los suelos. Esta es una oportunidad de oro para levantar un poco su imagen, ¿no? Y eso es un capital que también atrae gente. Pero también tenemos un país futbolero Sí. en el que en el marco de eso se habla más de los directivos que del fútbol. Si Se habla más del directivo que los jugadores. Si fuera al revés, habría más gente en los estadios y el negocio fuera mejor. Pues yo te Les digo, conviene. Este año, que le vean pues bien. este año, si querés hablar de fútbol en El Salvador, así como va la cosa, vas a tener que hablar de los federativos. Porque no va a haber partidos, no va a haber jugadores que hablen de fútbol, porque van a ver a qué se dedican o en qué se emplean. Los árbitros, caput. Los árbitros están, solo hay 2 árbitros que están bien, que son los que tienen salario en la federación. Los demás están árbitros, ni siquiera te estoy hablando de jugadores, árbitros. Ya vas a ver. Cuando los árbitros hagan oír su voz también, ya los vas a escuchar. Si está todo el mundo esperando que al menos le digan, hey, venga, inventémonos una solución. Pero ya, es increíble. Yo hoy me comí una nota, una entrevista con un personero de la federación. No, viejo. De hecho, no la hemos publicado porque la tenemos que balancear. Una postura tan... Es increíble, ¿verdad? Lo miserable que puede ser alguien que esté en una posición cómoda. Es increíble. Mira, pero es que esto es muy temprano. Lo Increíble. último, un segundito Sí. nada más. Está muy temprano. No hemos ni llegado a la fecha del finiquito todavía.
Todavía no nos hemos acabado en lo que nos pagaron el 20 de marzo. Me refiero a los jugadores. Sí, pues, sí. Esperemos que pase todo el desierto de mayo y en junio y en julio, cuando todavía no se pueda jugar, va a ser una circunstancia completamente distinta a la que se va a tener que enfrentar la federación. Bueno, vamos a volver con otro contenido porque aquí ya esto se puso... Sí, mucha solidaridad. Y salió Diego mucho López a bla, bla, bailar. y que ¿Por la qué saca usted a Diego solidaridad? López? Mañana, le daremos el chance a Diego López que se defienda. Un Instagram Live debería ser usted con Diego López. ¿Quiénes han sido? Sí. ¿Por qué no hace un Instagram Live? Y no respondió ni una pregunta. Han sido hasta Vámonos. hoy los que se han Córtenlo. bajado los salarios a la mitad. Messi, Cristiano Ronaldo, C. Fábregas. Los protagonistas.